Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ustedes en esta tarde-noche a nuestro canal cultural Tepanclato. Difusión de la cultura jurídica y cultura en general. En este lunes, en nuestra sección de Hablemos de Derecho, recibimos con mucho gusto y agrado al doctor Ricardo Adrián Roldán González con el tema Derechos Humanos y los desafíos en la actualidad. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Y si me permite, usted voy a leer brevemente tu currículum. Él muy amable nos hizo favor de darnos su currículum y en forma muy breve, eso se lo agradecemos. Y a usted que nos está viendo o escuchando, también para que tenga oportunidad de ir conociendo a nuestro invitado del día de hoy. Y para mí es un gran gusto, porque leí su currículum y algo que nos hermana todavía más, que no lo sabía yo. Bueno, voy a leer su currículum del maestro. Ricardo Adrián Roldán González es abogado especializado en derechos humanos, derecho constitucional y derecho procesal constitucional, con amplia experiencia en el sector público, judicial y académico. Formación académica, doctorado en Derecho Constitucional, Universidad de Tepanclato, 2023-2025. Máster en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III España, 2021-2022. Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2017-2018. Y licenciatura en Derecho de la FES Aragón. Yo no sabía que era de FES Aragón, era mucho gusto. Actualmente cursa la maestría en Educación en la Universidad de Tepanclato. Y para usted que nos está viendo o escuchando, les voy a decir por qué él ya es muy joven, ya es FES Aragón. Nosotros somos en Aragón, surgimos así como Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ENEP Aragón, hace ya desde 1992, que nos dio la acreditación el entonces rector José Sarucán Kermes. Y con esa acreditación que nos dio el rector, podíamos firmar todo lo que podíamos, ya acreditado, los diplomados, talleres, jornadas, y podíamos usar las instalaciones de la universidad a nivel de todo, de Acatlán, Aragón, Ciudad Universitaria, o donde estuviéramos. Entonces, eso nos dio un fuerte impulso y por primera vez empezó a llegar, y más al rato les contaré. Creo que ya al ratito en los espacios viene la historia de la Universidad de Tepanclato, que fue hecha por pura gente de la ENEP Aragón. Eso, quiero que se lo lleven ustedes. Después se nos unió Acatlán, después se nos unió Facultad de Derecho y otras universidades, tanto públicas como privadas. Pues mucho gusto, me da muchísimo gusto tener un hermano aquí. Experiencia profesional. Instituto Mexicano de Seguro Social, en la actualidad. Titular de Visión de Implementación y Seguimiento de la Política Institucional en Derechos Humanos. Responsable del diseño e implementación de políticas institucionales en materia de derechos humanos. Perspectiva de género y trato digno. Escuela Federal de Formación Judicial, 2018-2023, subdirector del área de la Secretaría Técnica de Derechos Humanos, diseño y coordinación de programas de capacitación en derechos humanos, igualdad de género y justicia constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012 al 2018. Profesional operativo en la ponencia del ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Tuvo un buen maestro, ¿eh? Así es. Participó en el análisis y dictaminación de asuntos constitucionales de alta relevancia, búsqueda de precedentes y elaboración de documentos jurisdiccionales, actividad académica y publicaciones. Es autor de diversos libros, los cuales los doy a conocer, y le voy a proponer algo al maestro que nos dé parte de estos libros, que nos traiga uno de cada uno para hacer un breve, no sé cómo le llama nuestro director de aquí, que hace todo por comunicación. El chiste es que se conozcan todos los libros y dónde se pueden adquirir. Claro que sí. Bueno, le digo, publicaciones y docencia. Publicaciones: El violín y todo en juego en cine y justicia penal. Abreu y Carlos Narváez Hernández. José Ramón, coordinador.
México tiene lo Blanche en el 2018, colección editorial Rumbo al Bicentenario, Poder Judicial del Estado de México. Y está disponible por http://www.pgj Estado de México. Bueno, todo eso lo vamos a poner. Nomás les voy a decir el nombre de las publicaciones. Naturaleza de las tesis jurisprudenciales, Sistema Jurídico Mexicano, libro publicado por la Editorial Académica Española, España 2021. Los derechos humanos y la necesidad de un control preventivo a la Constitución Federal, revista académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. El control preventivo de las reformas constitucionales como forma de protección a los derechos humanos, libro publicado por la Editorial Académica Española, España. El activismo judicial en materia de feminicidio y violencia contra la mujer, Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal, 2019. El derecho a la vida y el derecho a la interrupción del embarazo, una frontera indeterminada en los Estados Unidos mexicanos. Libro publicado por la Editorial Académica Española, España. Bueno, y sigo con su, rápidamente, ha tenido él varias formas de docencia, como le decía hace rato, dado clases en la Universidad de Tepanato y otras muchas universidades. Y no quisiera robarle más tiempo, porque sí me interesaría mucho que nos hiciera favor de comenzar con el tema. Doctor Ricardo, para mí es un gusto que esté usted con nosotros, y si no, ¿qué le parece si comenzamos con las preguntas? Perfecto. Para que entremos de lleno. ¿Qué son los derechos humanos? Y esto se lo digo para todo público general, porque es la esencia. Es una idea que tengo también, doctor, de hace muchos años, que ojalá se nos cumpla, posiblemente en algunos años más, dar clases en las preparatorias, tanto públicas a nivel nacional. Estoy pidiendo que se nos den las materias, como los que estudiamos derecho en la prepa, derecho positivo, para que la gente conozca, así sea, aunque se vaya en arquitectura, ingeniería, medicina, lo que sea, filosofía, conozcan parte del derecho para que sepan conocer sus derechos fundamentales. Y ojalá que eso se haga muy pronto a nivel nacional en todas las preparatorias de la provincia y todo, que necesitamos ir allá y decirles. Y qué bueno que se hace esta pregunta. ¿Qué son los derechos humanos, maestro? Claro que sí. Ahorita justo recordé un apartado que nos decía el doctor Fix Fierro, y acerca también del doctor Fixamudio. Decía que entre las últimas investigaciones que estaba haciendo justo antes de fallecer, era preguntarle a la sociedad, al final del día el sociólogo, preguntarle a la sociedad qué era la Constitución. Y sorprendentemente encontró que aun cuando las personas estudiaban derecho, no sabían qué era una constitución. Decían muchísimas definiciones, pero al final del día ninguna que fuera concreta. Con los derechos humanos pasa exactamente lo mismo, porque le podemos preguntar a muchísimas personas y cada una de ellas va a tener una definición de derechos humanos. Ahorita, por ejemplo, de igual forma, recordando desde las perspectivas teóricas, una forma de entender un objeto, de entender un tema, pues siempre implica 3 elementos mínimos: el objeto, la persona cognoscente y el conocimiento entre ellos dos. Cada vez que le preguntamos algo a alguien, su respuesta va a ser a través de lo que ha vivido. No es lo mismo preguntarle, por ejemplo, qué es una mesa a una persona que se dedica a la carpintería, qué es una mesa a una persona que se dedica a cocinar, qué es una mesa a una persona que únicamente es un objeto que lo ve diario pero que no lo utiliza para algo en específico. Los derechos humanos pasan exactamente lo mismo, porque depende a quién le preguntemos y cuál va a ser la formación de esta persona. Si es una persona que se apega más hacia el justnaturalismo, hacia el justpositivismo, hacia el realismo jurídico, o si es una persona que quiere utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje ciudadanizado, o quiere utilizar un lenguaje técnico. Concepto de derechos humanos lo podemos complicar muchísimo y podemos ir de momento en momento histórico
por ejemplo, para el justnaturalismo nos diría, los derechos humanos son todas aquellas necesidades que nosotras y nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Si a mí me comienzan a doler la cabeza, a llorar los ojos, empiezo a toser, yo voy a saber que tengo derecho a la salud. Aun cuando no lo sepa nombrar, yo sé que tengo derecho a eso. Ese es mi derecho humano. Llega el positivismo y le dice al justnaturalismo, sí, está correcto, lo puedes sentir a través de tus sentidos, pero recuerda que el derecho está hecho por personas. Y como está hecho por personas, necesitamos que esté en un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, los derechos humanos son todos aquellos mínimos vitales que están reconocidos en un ordenamiento jurídico que por lo tanto te lo puede proteger el Estado. Y el realismo jurídico llegaría y nos diría, está bien que lo puedas percibir por tus sentidos, está bien que esté en un ordenamiento jurídico, pero absolutamente de nada vale si no lo podemos hacer realidad. ¿De qué sirve que tú cuando estés creciendo digas, yo quiero ser abogado o abogado cuando crezca? Sí, no hay una escuela cerca de tu casa. ¿De qué sirve que tú digas, yo quiero ser profesor, profesora, si no hay una institución que te dé las herramientas necesarias para dar clases? Entonces, el realismo jurídico diría, los derechos humanos son realmente todos aquellos mínimos que se pueden vivir. Una definición que podemos decir de los derechos humanos, forma jurídica, es que son todas aquellas prerrogativas necesarias para que las personas podamos hacer nuestros proyectos de vida. Y tiene una relación muy fundamental con una palabra que se llama dignidad, o que podemos denominar como dignidad. La dignidad es, si bien existe desde la Grecia antigua con la palabra dignitas, quien hace el boom es Immanuel Kant en la metafísica de las costumbres. Y ahí dice que la dignidad es tratar a las personas, o que las personas nos veamos no solamente como objetos, sino también como fines. En este caso, ¿qué es lo que significa? El reconocer que todas las personas podemos apoyar en los proyectos de vida a las otras personas y no solamente tomarlas como nuestro proyecto de vida. A mí siempre me gusta hacer un ejemplo. Yo soy Ricardo Adrián, siempre me gusta manejarme como ejemplo. Imaginemos que Ricardo está en la Grecia antigua y dice, pues parte de mi felicidad es que alguien me siembre la tierra, que produzca vid, que haga vino y que me lo dé a beber. Veía a lo lejos a Adrián y agarraba a Adrián y lo ponía a trabajar. Ahí solamente lo está viendo como un objeto y no como fin. En cambio, el día de hoy tenemos a la persona trabajadora y la persona patrona. Ricardo como patrón dice, pues uno de mis elementos para ser feliz es que alguien maneje mis medios de producción. Llega Adrián y dice, pues yo lo sé manejar, pero parte de mi felicidad es que me den dinero. Perfecto, pues nos vemos, nuestras finalidades se congenian y nos hacemos compañía en este mundo. Y una forma de ver a los derechos humanos ya desde un punto de vista mucho más cercano a la ciudadanía es decir, los derechos humanos son todos aquellos elementos que necesitamos para subsistir en una isla desierta y para hacer nuestros proyectos en una sociedad organizada. Si nosotros estuviéramos en una isla desierta, pues vamos a necesitar agua, vamos a necesitar comida, y esos son derechos humanos. Pero como estamos en una sociedad organizada, para poder comprar algo, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar. Necesitamos derecho humano al trabajo. Para llegar a un trabajo, quizá lo primero que tengamos que tener es un título en algunos casos. Pues necesitamos derecho a la educación. Entonces, son todos aquellos elementos que nos ayudan a subsistir como si estuviéramos en una isla desierta, como a hacer nuestros proyectos realidad en una sociedad organizada. Entonces, creo que para recapitular y para precisar, me quedaría con que los derechos humanos, desde el punto de vista jurídico, son todas aquellas prerrogativas que tenemos con base en nuestra dignidad y que nos sirven para desarrollar nuestros proyectos de vida. Y desde un punto de vista ciudadanizado, son todos aquellos elementos que nos ayudan a subsistir como si estuviéramos en una isla desierta, pero al mismo tiempo a desarrollarnos en una sociedad organizada. Muy interesante, ¿eh? Lo puso rapidísimo. ¿Y qué le dicen cuando da esa explicación a sus alumnos? Queda un poco más claro porque, por ejemplo, siempre escuchamos en las noticias, es que hay una institución que protege tus derechos humanos, o que a alguien ya le violaron los derechos humanos, pero al final del día justo existe la pregunta, bueno, pero pues ¿qué son, no? Porque yo puedo decir, pues es que yo tengo derecho a la felicidad. Es cierto, desde un punto de vista justnaturalista diríamos, sí, tienes derecho a ser feliz, pero ahora dime, ¿en dónde está reconocido en la Constitución? Oye, es que mi felicidad es tener un Lamborghini. Al rato van a decir, pues sí, pero pues trabaja y ten dinero. Oye, pero me estás violando mi derecho a la felicidad. Exacto.
ese es mi derecho a la felicidad, Sí. y tendría que protegérmelo una autoridad jurisdiccional, pero pues la autoridad me va a decir, estamos en un mundo positivista y por lo tanto dime de qué derecho se desprende ya reconocido y pues ya te lo puedo proteger. Pero si no lo concretamos ya en algo en específico, justo como la definición ciudadanizada, puede ser diverso los derechos humanos y podemos decir que muchísimos elementos son derechos humanos y que tendrían que ser garantizados. Sí, sí. Pero sí, a los alumnos, pues creo que queda mucho más claro ya cuando pongo el ejemplo, sobre Sí. todo que me pongo de ejemplo yo, para no transgredir alguna vulnerabilidad o alguna persona, ya mucho más claro ya cuando se empieza a vivir. Creo que es algo, por ejemplo, ahorita estoy estudiando justo la maestría en educación, entonces creo que es algo muy importante que debemos de manejar todas y todos los profesores. Uno, en el saber cómo aprenden las y los alumnos, porque hay personas que aprenden con videos, hay personas que aprenden con lecturas, hay personas que aprenden con ejemplos y muchas de las personas con los ejemplos comprenden mucho más. Sin embargo, de igual forma hay que ver con ejemplos como de que ejemplos generales o ejemplos con su familia. Tenía en la licenciatura y justo en la FES Aragón una amiga que luego me decía, es que nada más no le entiendo a los profesores y los profesores. ¿En la introducción al estudio del derecho? Sí. Sí, esa es la más difícil. No, pero ¿qué libro llevaron de Maynes? Maynes, ajá. Porque luego ya surgieron muchos libros de nuevos autores, pero que todos se refieren a García Maynes. Exacto. O sea, dice, yo soy fulanito de Abraham, y esto, y le sacan García Maynes. Esto, y sacan García Maynes. Y sí, es difícil, si no sabe un maestro dar introducción. Ahorita me surgió la duda porque parte de lo que dijo al principio es de García Maynes. Sí. Está García Maynes. Sí. Entonces dice uno, pero si no tiene un buen maestro, truenan y no se diga. Pero qué bueno, maestro, que se las hace así. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Los derechos humanos son axiomas o falacias de petición de principio. Ahí yo le quería pedir un favor. Sí. Para que toda la gente, este programa debe de ser dirigido la mayoría de las veces a abogados, pero muchas veces entra otra gente y va a decir, ¿y eso con qué se come, no? Entonces, sí quisiera que me hiciera favor de explicarles a nuestro público, porque yo sí sueño con que toda la gente nos vea, pero que seamos tan sencillos que lo vaya entendiendo. Los derechos humanos son axiomas o falacias de petición de principio. Adelante. Claro que sí. Para definir qué es un axioma o qué es una falacia de petición de principio, las dos figuras se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque al final lo que ello significa es que nosotros decimos un enunciado, el cual se debe de tomar como verdad únicamente porque lo estamos diciendo como enunciado que es verdadero. Es decir, por ejemplo, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Adrián y yo siempre digo la verdad. Entonces ninguna persona podría decirme que yo miento en algún momento porque yo ya dije, soy Ricardo Adrián y siempre digo la verdad. Ajá, exacto. Y ya con eso todas las personas tenían que tomarlo como verdad todo lo que yo estoy diciendo. ¿Eso sería un qué? Un axioma o una falacia de petición de principio. Las dos figuras se parecen muchísimo, pero en el punto que se encuentran es eso. El que es un enunciado que se debe de tomar como verdad simplemente por ser ese mismo enunciado. Si yo trajera igual aquí, no sé, que fuera un libro que dijera el libro de todas las verdades, por el simple título que dijera el libro de todas las verdades, yo ya no podría contrastar justamente lo que dice y tendría que tomarlo como una verdad. Y justo la pregunta de si los derechos humanos son un axioma o una falacia de petición de principio, con gusto, sí. ¿Le parece lo que me va a contestar ahorita? Que lo conteste, vamos a una pausa y enseguida regresamos y ahorita les digo algo. Gracias, vamos a una pausa. El mundo no cambia solo, lo cambian quienes conocen la ley. En la Universidad de Pantlato no solo estudias derecho, aprendes de quienes viven la ley todos los días. Somos una universidad fundada por egresados de la ENEP Aragón, con un profundo sentido de responsabilidad social heredado de la educación pública. Por eso, abrimos oportunidades reales para regresarle al pueblo de México lo que nos dio origen. Aquí puedes estudiar con grandes apoyos y becas para formarte como abogado, con docentes comprometidos que enseñan por vocación y convicción, porque la justicia requiere preparación, carácter y compromiso. Forma parte de quienes hacen que la justicia suceda. Licenciatura en Derecho de la Universidad de Pantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad.
Bien, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes y quedaron esa respuesta al aire, maestro. Y vas a hablar sobre el axioma y las falacias ya en forma concreta. Adelante, por favor. Perfecto, sí, con mucho gusto. El preguntar si los derechos humanos son un axioma o son una falacia implicaría un poco justo también de la primera respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas por su simple naturaleza. Pero esa definición y derechos humanos dicen lo mismo con distintas palabras. Es decir, no es una definición, sino simplemente es decir lo mismo con otras palabras. Para saber si de verdad existen los derechos humanos, tendríamos que tomar 3 perspectivas distintas. Ya hace rato hablamos acerca de qué son los derechos humanos desde el punto de vista de los sistemas jurídicos filosóficos. Sin embargo, para definir en forma más amplia derechos humanos y ver si realmente existen, implicaría, 1, ver cuál es el contexto o la finalidad de los derechos humanos, y 2, saber cuál es la naturaleza de la persona humana. Para entender cuál es el contexto, la finalidad de los derechos humanos, tenemos por lo menos 4 elementos. El elemento proteccionista. Los derechos humanos son todos aquellos mínimos que el Estado debe de garantizar para que la persona pueda desarrollarse. El elemento teleológico. Teleología es la finalidad, para qué sirven. Los derechos humanos son todos aquellos que sirven para poder hacer nuestros proyectos de vida. El punto de vista igualitarista. Los derechos humanos son todos aquellos mínimos que tenemos todas las mismas personas porque todas tenemos la misma dignidad. Y el punto de vista finalista, que de igual forma implica el ver para qué vamos a utilizar los derechos humanos, que es para ser felices o para hacer nuestra propia felicidad. Utilizo la palabra ser felices porque, por ejemplo, Hans Kelsen en ¿Qué es la justicia? Utiliza que la justicia es la felicidad. Entonces se asemeja justamente a esto. Y para entender cuál es la naturaleza humana, bueno, tenemos naturalezas para dar y para repartir. Tenemos la naturaleza biológica o la naturaleza sociobiológica, que nos dice que una persona humana es aquella que tiene una corporeidad y que tiene la posibilidad de conjuntarse en sociedad. Tenemos la naturaleza ética. Hace ratito que tocaba justamente de personas en materia penal. Una de las preguntas que les hago a las y los alumnos es, bueno, ¿ustedes creen que la persona es buena o mala por naturaleza? Porque dependiendo de esa postura va a también depender si ustedes se quieren dedicar al penal y al derecho penitenciario, cuál va a ser la postura que tienen que tomar como Estado. Porque si ustedes dicen que la persona es buena por naturaleza, cuando la persona delinque, entonces a quien debemos de castigar como Estado en primer momento es a la persona porque fue en contra de su naturaleza. Si tú eras buena por naturaleza, porque estás haciendo algo malo. Pero si tú dices que la naturaleza de las personas es ser mala, a quien debemos de castigar primero es a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene la obligación de convertir a esta persona en una buena participante de la sociedad, y quien está fallando es la sociedad, porque la persona lo único que está haciendo es seguir su propia naturaleza. Si tú sabías que yo desde el principio era malo por naturaleza, ¿por qué me estás obligando a hacer algo que no era mi naturaleza? Claro. Tenemos otra naturaleza, la naturaleza moderna, que nos habla de la dignidad, y la naturaleza que más me gusta a mí o la naturaleza que yo profeso es la naturaleza aristotélica. Aristóteles nos dice que nada es, sino todo está buscando ser. Es decir, yo no voy a llegar a ser una persona humana. Estoy tratando de demostrar mi humanidad con cada acto que hago. Si yo trato bien a las personas, soy humano. Si yo trato bien a los animales, soy humano. Si yo no gasto de más el agua, si yo no gasto de más la luz, si trato de dejarle recursos naturales a las generaciones que vienen, soy más humano. Pero si demuestro todo lo contrario, dejo esa humanidad de lado. Entonces, teniendo todo esto en cuenta en relación con la pregunta si son un axioma, si son una verdad porque existe nada más, la respuesta sería, nosotras y nosotros necesitamos mínimos para desarrollarnos en nuestra sociedad. Si contestamos que sí, entonces la pregunta es ¿qué mínimos? Y esos mínimos que contestemos nos van a dar los derechos humanos. Si contestamos que no, que estamos dentro de una cultura del echaleganismo, de pues tú solito o solita puedes, tú échale ganas, vas a salir adelante, no importan los contextos en los que estés, tú puedes, entonces sí, los derechos humanos serían un axioma. Pero si reconocemos que los contextos son muy diversos y que necesitamos dotar a las personas de mínimos para que puedan desarrollarse, la respuesta es no. Los derechos humanos son esos mínimos que necesitamos darle. Doy un poquito más de contexto a esto de los diversos contextos. No es lo mismo que Ricardo esté trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche por un salario mínimo, por un sueldo mínimo, que Ricardo esté trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche por
60,000, 70,000 pesos a la quincena. Las dos personas están trabajando las mismas horas del día, pero están trabajando por distintos sueldos. Claro. Ok, entonces los contextos son muy diversos. Oye, yo trabajo 12 horas. Yo también trabajo 12 horas. Sí, pero yo gano 120 pesos. No, pues yo gano 1,200 pesos la hora. Los contextos son muy diversos. Por lo tanto, los derechos humanos son, bueno, ¿y cuánto es lo mínimo que necesitaría una persona para poder subsistir? Por eso, ese es uno de los elementos para hacer el salario mínimo y que las personas puedan subsistir con un porcentaje mínimo que les dé para comprar la canasta básica, para poderles esparcir, etc. Entonces, redondeando, la respuesta sería, no son un axioma, no son una falacia de petición de principio, porque no existen por sí mismos. Existen entendiendo los contextos que tenemos en cada país. Por eso tenemos que saber cómo viven nuestras personas en nuestro país y cuáles son las necesidades que tenemos todas y todos. Perfecto. Una pregunta, Mesón. En cuanto en la Corte, tengo entendido que había un departamento de derechos humanos. Sí, ¿verdad? Así es, sí, era la unidad de derechos humanos y después creo que se convirtió en un enlace de derechos humanos y ciencia. Ahorita es lo que recuerdo que está. La verdad es que ya no estoy tan centrado en la Corte, pero sí, empezó creo que con Leticia Bonifaz. Leticia Bonifaz, fue la primera directora que se creó justo cuando Silva Mesa era presidente de la Suprema Corte. Y ahí fue cuando se consiguió el premio. Después entra Luis María Aguilar y sigue justamente este apartado de derechos humanos con Leticia Bonifaz. Sí, Leticia Bonifaz trabajó en el Tribunal Federal Electoral también. Así es. Con el magistrado Leonel Castillo González. Sí, y justo antes de ser unidad, ya me acordé, era la coordinación de derechos humanos, de derechos y de asesoría a la presidencia. Era quien se encargaba justamente de los derechos humanos y justo con la CODAP, que se llamaba CODAP, fue cuando la Corte gana el premio de derechos humanos. Sí, claro. Sí, de ahí nosotros hicimos la ley de amparo que se hizo ante la Cámara de Senadores. Y lástima que no se aceptó un 70-75% y lo demás lo hicieron ellos. Bueno, le quitaron muchas cosas, no hicieron nada, le quitaron. Pero lo importante es que ya habíamos hecho algo en una maestría de amparo. Entonces fue algo extraordinario. Por primera vez se les escuchó a los impartidores de justicia haciendo algo en lo que ni los fumaban, ¿no? Nomás iban y daban ponencias allá. Decían, qué interesante, está bien. Y nunca decían, vamos a tomarlo. Entonces, a nosotros nos dio mucho gusto, por primera vez, que se tomara en todo eso. Sí, fue algo grandioso, grandioso. Estaba el ministro presidente, exactamente, que venía de Prepa 8, por cierto, él era de Prepa 8, y Facultad de Derecho. Y sí, fue un gran impulsor. Qué bueno. Bueno, tenemos tiempo todavía. Antes de irnos a una pausa. ¿Todo es un derecho humano? Gran pregunta, y creo que es una de las perspectivas o de los puntos más medulares que tenemos ahorita, porque la respuesta tajante es no todo es un derecho humano, porque hay que entender tanto los conceptos de derechos humanos como de garantías. Hay varias posturas que dicen, no, es que en el 2011 se modificó justamente de individuales a derechos humanos, pero se olvidan de que los derechos humanos en este momento sí tienen garantías. Entonces todavía se utiliza la palabra garantía. Y la otra postura es, no, los derechos humanos no son todos, sino justo son esos mínimos que necesitamos todas las personas, no desde un punto de vista utilitarista, sino desde un punto de vista de la participación social. Y me explico un poquito mejor. Desde el primer punto, no todo es un derecho humano, sino que existen garantías. Luigi Ferraioli decía que existen dos tipos de garantías, las garantías primarias y las garantías secundarias. En un sentido de derecho positivo, es decir, en un sentido de leyes como ahorita lo conocemos en el Estado mexicano, quiere decir que una garantía primaria es que tus derechos, tus elementos estén reconocidos en una ley, porque si no vas a llegar con una persona juzgadora y le vas a decir, oiga, es que yo tengo derecho al tutti frutti, y te van a decir, ok, ¿en qué artículo está la Constitución? Claro. Si no está, no es un derecho humano. Entonces, tu primer garantía es que esté escrito en una ley.
tus garantías secundarias es que se adecue la realidad para que se pueda hacer vivo ese derecho humano. Le hace rato justo decía, ¿de qué sirve que tengamos derecho humano a la educación reconocido en la Constitución si no hay instituciones académicas, si no hay personas profesoras, si no hay libros, si no hay etcétera? Absolutamente de nada. Entonces, no todo es un derecho humano, sino implica también garantías. ¿Cómo vamos a hacer vivo ese derecho humano? Por ejemplo, uno de los debates que se estuvo dando justo ahora que pasó pandemia, y todavía digo ahora porque nos tocó vivir todo el boom de la pandemia, vivir adentro, etcétera, era si el Internet era un derecho humano. Al final del día, no, el Internet no es un derecho humano, es una garantía, porque el derecho humano es la educación. Tu derecho humano a la educación lo estás ejerciendo a través de las videollamadas, las videoconferencias que necesitas Internet para acceder a ese derecho humano. Es una garantía. Tu derecho humano es a la familia, es decir, a convivir con tu familia. Lo estás haciendo a través del Internet. El Internet es una garantía, no un derecho humano. Por lo tanto, no todo es un derecho humano, sino implican otras cuestiones como son las garantías. Desde el segundo punto de vista, tenemos, todo es un derecho humano, no, porque implicaría decir que, por ejemplo, justo como hace rato se establecía, yo tengo el derecho humano a ser feliz, ok, y mi felicidad es tener el Lamborghini, tener un reloj de alta gama, ir a los partidos ahorita de fútbol. Entonces, implicaría justamente todo eso, y tu Estado debes de reconocerme ese derecho, y por lo tanto tienes que garantizármelo y tienes que hacer que yo acceda a todo eso. Oye, no, momento, recuerda, no todo es derecho humano. Tenemos que ver si esos mínimos son aplicables a la mayoría de las personas o a todas las personas, porque si bien es cierto el que se le reconozca a una persona implica que al rato se le puedan reconocer a más, también implica que desde un punto de vista de el principio de realidad está más en el derecho laboral, que es, no importa que no exista un contrato jurídico, sino que las relaciones se estén dando en donde tú le estés ordenando y la otra persona te esté obedeciendo por un intercambio monetario. Entonces ahí hay una relación laboral, aunque no esté escrito. Ese es el principio de realidad. En el principio de realidad implica, ¿esto realmente le va a servir a las personas para hacer sus proyectos de vida? Si me dices que no y solamente te va a servir a ti, entonces no es un derecho humano, sino es una necesidad propia que quieres que se te satisfaga, pero al final del día es otro tipo de derecho. Quizá puede ser un derecho sustantivo, puede ser un derecho adjetivo, puede ser un derecho civil, puede ser el derecho, etcétera, etcétera. Hay muchas clasificaciones de derechos, pero no es un derecho humano, porque igual ideas vagas en la mente, diría yo. Tenemos, o yo por lo menos clasifico en que hay derechos naturales. De esos derechos naturales derivan derechos humanos, derechos de los animales, y después derivan muchísimos más derechos. Bueno, dejan en el aire, los derechos humanos en verdad son universales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. En un mundo donde la justicia exige preparación real, tu formación no puede ser común. Estudia la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad de Pantlato, la misma universidad que hizo posible la Ley de Amparo. Aprende de quienes la aplican todos los días. Nuestros docentes no solo enseñan, son jueces, magistrados y ministros en activo. Durante años, nuestros egresados han marcado la diferencia. El 60% de los magistrados y jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México y del Estado de México se formaron en nuestra institución. Tenemos egresados en distintas entidades de la República Mexicana, en los diferentes poderes judiciales y en procuración de la justicia. Hoy, tras la reforma judicial, seguimos formando líderes con un profundo sentido de responsabilidad en la impartición de justicia a nivel federal. Nuestros exalumnos han sido parte clave en la transformación del Poder Judicial de la Ciudad de México, contribuyendo en un 40%. Por ello, es necesario estudiar el amparo, no por partes, sino en toda su diversidad para trascender en el mundo jurídico. Ya lo decía el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, el amparo es tan bonito que hasta nombre de mujer tiene. Maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Pantlato. Por un derecho que sea ley universal de libertad. Bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes y se nos está yendo esto como el agua, maestro, ¿los derechos humanos en verdad son universales? La respuesta es no.
La respuesta es depende. Todo Ok. como en el derecho es depende. ¿Depende de qué? De que muchas veces a las personas que enseñan o nos enseñamos derecho se nos olvida un punto y coma al definir el principio de universalidad. El principio de universalidad, los derechos humanos tienen diversos principios. El principio, uno de los principios que siempre es el que más me gusta decirles y que muchas veces no se utiliza es el principio de connaturalidad. ¿Por qué? Porque el principio de connaturalidad está oculto en el artículo primero constitucional. La connaturalidad es que es propio de la naturaleza de algo. Los derechos humanos son propios de la naturaleza de la persona. Es decir, los derechos humanos no son otorgados, son reconocidos. No te los puede dar el Estado, nada más se los puede reconocer. ¿Por qué digo que está oculto en el artículo primero? Porque si nosotros leemos el párrafo primero del artículo primero de la Constitución, dice, los derechos humanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y tratados internacionales. Por eso utiliza la palabra reconocidos. Otro principio es el de progresividad, que es, hoy se reconocen los derechos en su mínima expresión, pero hay que hacer todo para que se puedan maximizar. El principio de interdependencia, que es cuando yo protejo un derecho humano, estoy protegiendo otros que quizá ni siquiera estoy viendo en este momento. Por ejemplo, si yo a una persona le doy educación o le garantizo la educación, al rato esa persona a lo mejor puede trabajar, como va a trabajar va a ganar dinero, como va a ganar dinero le va a dar de comer a sus hijas y sus hijos, y yo a través de la educación que le di, impacté netamente en todos esos otros derechos. El principio de indivisibilidad, que es ningún derecho puede ejercerse por partes o que ningún derecho vale más que otro. Aquí, por ejemplo, tenemos las generaciones de derechos humanos y a veces una pregunta que surge es, pero si existen generaciones, ¿una generación es más importante que la otra? La respuesta es no. Las generaciones únicamente existen porque hay una persona que se llamó Karel Basak. Karel Basak hace un libro que se llama Por una tercera generación de derechos humanos, y en ese libro explica cómo los derechos humanos han nacido o las generaciones han nacido con base en las necesidades que han tenido las personas y el reconocimiento. Por ejemplo, derechos de primera generación es, lo primero que necesité es que reconocieran mi vida y que reconocieran mi participación política. Ya después dije, pues ya tengo la vida, ahora necesito un trabajo bien remunerado, derecho de segunda generación, y así se van ir sucesivamente. Y el principio de universalidad quiere decir que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero ahí es cuando se nos olvida el punto y coma, siempre y cuando estemos en donde vale la norma jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo. Hasta hace tiempo, todavía hay entidades federativas en donde no se reconoce la interrupción legal del embarazo. ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, supongamos, Ciudad de México y Estado de México ya la reconocen. Pero pues Ciudad de México y Estado de México están separados por una calle. Si yo estoy, por ejemplo, no sé, en la avenida Río de los Remedios. Si yo estoy de un lado, estoy en Ciudad de México. Si yo estoy en el otro lado, estoy en el Estado de México. Si yo soy una persona gestante, es decir, una persona que está embarazada, y estoy en Ciudad de México, me dicen, tú puedes interrumpir tu embarazo hasta las 12 semanas. Perfecto. Pero si yo cruzo la calle, me va a decir en el Estado de México, ahorita ya se puede, por eso estoy poniendo, supongamos que no se pudiera. En el Estado de México me dirían, no, aquí no puedes interrumpir tu embarazo, entonces me tendría que regresar a la Ciudad de México. ¿Por qué si? Yo diría, ¿pero por qué si tengo el derecho humano a interrumpir mi embarazo? ¿No son universales? Sí, pero es universal en donde vale la norma jurídica que lo reconoce. Claro. Como está reconocido en una norma de la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México, todas las personas que están en esa ciudad tienen su derecho. Exacto. Si está reconocido en la Constitución, está reconocido en todo el Estado mexicano. Si está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está reconocido en todos los países en los que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿son universales? Depende de qué universo estemos hablando. Si tomamos el universal como los derechos humanos valen en todo el mundo, no, los derechos humanos no valen en todo el mundo. Hay países que no los reconocen y países que jamás lo reconocerán. Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos. Y Estados Unidos justo tiene un juego muy perverso que se estudió en el caso Avena, que es, sí, yo puedo reconocer derechos humanos porque tanto es así que yo estoy en la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana me puede decir, sabes que estás vulnerando derechos humanos, pero ¿qué crees? En mi estado los derechos humanos están por debajo de mi Constitución, de mi Carta. Entonces, primero está mi Constitución y después los derechos humanos. Me dices que estoy violando derechos humanos, ¿qué crees? Mi Carta me permite hacer esto y por lo tanto yo no te tengo que obedecer y obedezco mi Carta. En el Estado mexicano tenemos un juego un poquito más complejo. Los derechos humanos tienen el mismo rango
marco constitucional, Así es. y por eso sí tenemos que obedecer claro. las resoluciones. Ajá. Entonces, sí depende de en qué universo estemos hablando. ¿Todo planeta? No. Estamos hablando del universo de la Ciudad de México, sí tenemos derechos. En la Ciudad de México, todas las personas. En otros estados también. Yo creo que fue una publicación, creo que de hecho fue una publicación, si no mal recuerdo, en la revista de Tepantlato. Hablé sobre una figura que era el control de regularidad reflejo. Hablo un poquito más de esto. Sí. El control de regularidad es cuando yo tengo que revisar un acto de autoridad a la luz de todo el ordenamiento jurídico y ver si ese acto de autoridad fue acorde a esos ordenamientos jurídicos. El control de regularidad reflejo implica lo siguiente. Si se supone que el artículo primero constitucional dice todas las personas tienen derechos humanos y esos derechos humanos deben de garantizarse al máximo posible. Cuando una entidad federativa reconoce un derecho humano de forma exponencial, supongamos, Ciudad de México reconoce que la interrupción legal del embarazo es hasta las 15 semanas. Y le preguntan a la Constitución, oye, Constitución, ¿esto es válido? Si la Constitución dice sí es válido, puede ser hasta las 15 semanas, entonces la Constitución debe de obedecer como un espejo. Esto se refleja en la Constitución e impacta en las demás entidades federativas. Okay. Aun cuando tú, Estado de México, tú, Nuevo León, tengas independencia interna y puedas regular esta materia de forma independiente, ¿qué crees? La máxima protección de este derecho humano ya la tiene Ciudad de México porque lo está reconociendo la Constitución en forma implícita. Por lo tanto, tú ahora tienes la obligación de reformar tu Constitución interna y reconocer ese mínimo que está reconociendo la Ciudad de México. Oye, pero yo tengo libertad. Sí, pero esa libertad no está por encima de los derechos humanos y la Constitución funciona como un espejo y tú ahorita tienes la obligación, sin que venga algún ordenamiento jurídico, sin que venga algún amparo, de hacerlo. O sea, sería una forma de salvar la necesidad de interponer un amparo a través de esta figura de control de regularidad reflejo. Pero sí, la respuesta concreta a la pregunta, porque si no me voy, es depende de qué estemos hablando. Si es en el mundo, no, los derechos humanos no son parte de todo el mundo. Si es del universo que está en la Ciudad de México, sí tienen derechos todas estas personas de la Ciudad de México que estén reconocidos en los ordenamientos que valen en la Ciudad de México o en el estado en donde estemos. Una pregunta al aire. ¿En qué generación de derechos humanos vamos en la actualidad? ¿Qué primera generación? Espérame, pues ¿de qué generación vamos, no? Sí, ahorita todavía sigue la discusión si tenemos derechos humanos de cuarta generación, justo para las personas que están siguiendo el programa. Primera generación son derechos civiles y políticos. Ajá. Segunda generación, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tercera generación, derechos de los pueblos. Y la cuarta generación son los derechos que se ejercen a través del Internet. La discusión está si realmente tenemos esos derechos. Desde mi postura, creo que en la actualidad no tenemos derechos de cuarta generación, sino que ejercemos a través del Internet los derechos que tenemos en nuestra realidad corpórea. Es decir, mi derecho a la intimidad está que tengo ahorita corpóreamente está protegido en las redes sociales, no porque yo estoy dentro de las redes sociales, sino porque yo, Ricardo Adrián Corpóreo, tengo ese derecho a la intimidad. Ya cuando, a mis alumnos y alumnos les digo, ya cuando, si a ustedes les gusta el anime, las caricaturas, que ya hay series que dicen, en algún momento los videojuegos nos vamos a poner un casco y vamos a vivir dentro de los videojuegos. Ya cuando vivamos dentro de los videojuegos, quizá tengamos derechos de cuarta generación, porque ya son dentro de ese videojuego. Pero si no, mientras es derechos que estamos aquí ejerciendo a través del Internet. Una pregunta, maestro, para toda la gente que nos está viendo y aunque no es abogado. Los derechos humanos se llevan en Europa, en todos los países europeos. Sí, todavía están en todos los países europeos, incluso en los países musulmanes de Europa, porque hay una convención, la Convención del Derecho del Cairo. En la Convención del Cairo se reconocen los derechos humanos, por ejemplo, a los países musulmanes. Sin embargo, los derechos humanos son tan bonitos y tan complejos. La verdad es que me apasiona mucho el tema de derechos humanos, porque los derechos humanos también tienen que seguir una interpretación. En el Estado mexicano, por ejemplo, seguimos una interpretación pospositivista y una interpretación que trata de proteger a los derechos humanos desde su propia naturaleza. Por ejemplo, durante la Alemania Nacional Socialista se populariza la interpretación de intereses, es decir, vamos a interpretar qué es el derecho a la vida.
Ah, sí, pero para interpretar el derecho a la vida reconocido en la Constitución de Weimar, le tenemos que preguntar al Partido Político Nacional Socialista ¿qué es la vida? ¿Quiénes son las personas alemanas? ¿Qué es una persona? Claro. Y el partido nos va a decir, una persona es aquella que tiene sangre aria. Y por eso decían, solo las personas, los seres humanos, son personas con sangre aria y todos los demás seres que no tengan sangre aria no son personas. Entonces, por eso les privaban de la vida y decían, es que yo no le estoy privando de la vida a una persona, sino a un ser que no es persona. En los países musulmanes, por ejemplo, se utiliza la Sharia. La Sharia es la ley de los países musulmanes, que por ejemplo, puedo decir, todas las personas tienen derecho a la vida. Sí, pero recuerda que de acuerdo con la Sharia, los hombres valen más que las mujeres y por lo tanto los hombres tienen más derechos humanos que las mujeres, aun cuando los dos digan tienen derecho a la vida, tienen derecho a formar una familia. Sí, pero a quien le corresponde elegir a la esposa es al hombre y no a la mujer. Ok, los dos tienen derechos humanos, sí, pero ¿cómo los vamos a interpretar? De manera distinta. Totalmente. Entonces sí, depende. Otra pregunta, antes de irnos. Tenemos un minuto. ¿En Israel se llevan a cabo los derechos humanos? La respuesta sería no desde nuestro punto de vista, porque al final del día tienen otra concepción de cómo debe de funcionar una sociedad, que de igual forma no es por poner en tela de juicio si Occidente u Oriente tiene la mejor visión acerca de cómo debería ser una vida humana. Claro. Sin embargo, sí hay que reconocer mínimos para todas las personas. Regresando a la primera pregunta, el justnaturalismo. Nosotros y nosotros no necesitamos que alguien nos venga a decir con una ley. Tú no puedes golpear, por ejemplo, a una mujer, tú no puedes matar a una persona por su preferencia sexual, porque nosotros, por nuestro simple razonamiento, decimos, oye, eso está mal, ¿por qué le estás pegando? ¿Por qué quieres matar a esta persona? Si eso queda dentro de su discrecionalidad, con quien quiera estar esa persona, adelante. Claro. Entonces, sí podemos tener mínimos en todo el mundo y hacer al final del día derechos universales, derechos humanos universales, que ahorita no están, pero sí podríamos hacer estos derechos humanos universales de todo el mundo, es decir, nuestra propia concepción nos va a decir qué está bien y qué está mal. El matar a una persona por el simple hecho de su orientación sexual está mal desde cualquier punto de vista. Entonces, tú estás violando derechos humanos porque estás yendo algo en contra del propio razonamiento de la persona humana. Entonces, en Israel se llevan a cabo derechos humanos o en otros países, no porque están yendo en contra del razonamiento justo, lógico que debe de tener cualquier persona. Eso me gustó mucho. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Buscas estudiar una licenciatura, maestría o doctorado? Este es el momento de dar el siguiente paso en tu formación profesional. La Universidad de Tepantlato es una institución fundada por egresados de la ENEP Aragón, comprometida con los principios de responsabilidad social y excelencia académica, heredados de la educación pública, inspirados por los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajamos para contribuir al desarrollo profesional y humano de México, formando especialistas con preparación sólida, visión crítica y compromiso social. Hoy, la oportunidad de crecer profesionalmente está a tu alcance. Inscríbete y obtén 75% de descuento en licenciaturas, maestrías y doctorados, 80% de descuento en la licenciatura y maestría en educación. Además, puedes apartar tu lugar con solo 1,000 pesos y concluir tu pago hasta agosto de 2026. Invierte en tu preparación, fortalece tu futuro, forma parte de una institución comprometida con la educación y la transformación social. Universidad de Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Muy buenas tardes otra vez, aquí con nuestro entrevistado del día de ahora, en el cual me da mucho gusto y espero que los que nos estén viendo en el transcurso de este programa, el doctor Ricardo Adrián Roldán González, lo que a mí no personal me está gustando, y ojalá que les guste a todos, que está muy dinámica, muy entendible, porque luego hay maestros que lo tratan de hacer difícil,
para que no le entiendan. Y decir, yo soy el mejor maestro, ¿cómo no entienden? Y esta es la forma de dar entenderle. Yo lo felicito, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a este último bloque. ¿Los derechos humanos pueden suprimirse en forma absoluta? Es una pregunta sumamente difícil de contestar, no por la respuesta, sino justo por las implicaciones que tiene. La respuesta es sí, y es muy sencillo suprimir los derechos humanos en forma absoluta. ¿Por qué? Porque depende del sistema jurídico en el que estemos. Okay. Nosotros estamos en un sistema jurídico positivista. Sí. Dirían algunos pospositivista, Claro. pero ahí hay un pequeño juego porque para las personas que nos ven, el positivismo es todos los derechos, todo derecho debe estar en una norma jurídica, pero hay que reconocer que las personas que hacen el derecho son personas humanas. Las y los humanos nos podemos equivocar y podemos poner en una ley una barrabasada. Por ejemplo, si yo pongo en la Constitución, todas las personas tienen derecho a la vida excepto las personas que usen lentes. El positivismo Ya nos amolaron. exacto, justo. Y el positivismo diría, tienes que obedecerlo porque está en la Constitución. El positivismo es eso. El pospositivismo dice, tienes que ver lo que dice la Constitución, pero no tienes que obedecer todo, sino que tienes que pasarlo por un tamizaje de la moral. Oye, ¿es moralmente aceptable el privar de la vida a una persona por el simple hecho de que use lentes? No. Entonces no obedezcas eso que está en tu Constitución o en una ley. Ok, perfecto. Ese es el pospositivismo. Digo que estamos en un pequeño juego porque hay unas cosas para las que estamos en el positivismo y otras para las que estamos en el pospositivismo. En relación con la pregunta ¿es fácil suprimir los derechos humanos? Porque desde el punto de vista positivista, como se necesita una norma que reconozca los derechos humanos, con el hecho de suprimir esa norma se eliminan los derechos humanos. Voy a dar un trago porque tengo Sí, por favor. un poco de tos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para suprimir los derechos humanos en un estado como el Estado mexicano? Lo primero son dos pasos, uno nacional y otro internacional. El nacional es reformar el artículo primero constitucional. ¿Qué se necesita para reformar el artículo primero constitucional? Ya no decir que en los derechos humanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en Constitución y tratados internacionales, sino decir todas las personas tendrán los derechos que otorgue el gobierno. Ok, los derechos humanos acaban de ser borrados. Tenemos que seguir nuestro proceso legislativo, el IDASP, iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Entonces tenemos que hacer una iniciativa, aportarla en el Congreso, aprobarla, mandarla a los congresos locales, que la mayoría lo apruebe, pasárselo al Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal lo publica en el Diario Oficial de la Federación, vemos el artículo primero transitorio, si las personas legisladoras son buenas personas redactando leyes, en el artículo primero transitorio pondrán cuándo entrará en vigor ese nuevo artículo primero constitucional, y ese día que diga, acaban de ser suprimidos en forma interna los derechos humanos. La segunda cuestión es, ahora entra en manera internacional. ¿Por qué? Porque los derechos humanos juegan tanto nacional como internacional. En derecho internacional, enseñan a las y los alumnos, nos enseñan a todas y todos que existe algo que se llama la denuncia. La denuncia es cuando yo quiero ya no seguir un tratado internacional, le aviso al organismo que está manejando ese tratado internacional, sabes que yo no quiero jugar bajo estas reglas, dentro de un año ya no me es aplicable esto. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? Decirle, por ejemplo, a la OEA, oye, ¿sabes qué, OEA? Yo ya no quiero jugar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ok, Estado mexicano, hoy es, ni sé qué día es hoy, ¿verdad? Supongamos que es 27 de junio. Sí. 27 de junio del 2025. El día 27 de junio del 2026 ya no te es aplicable la Convención Americana de Derechos Humanos. Perfecto. El 27 de junio del 2026, teniendo una reforma constitucional que ya no tenga derechos humanos y habiendo denunciado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los derechos humanos en el Estado mexicano han desaparecido. ¿Por qué? Porque estamos jugando en un sistema positivista. Se acabó. Ya se acabó. Ahora son otro tipo de derechos. ¿Qué es lo que necesitamos? Transitar hacia otros sistemas jurídicos filosóficos que tengan mayor protección de la persona. Es ahí en donde todas las personas abogadas, las personas filósofas tendrán que entrar en estudio y decir cómo podemos construir un mejor sistema jurídico para proteger a la persona
ya no proteger solamente ciertos intereses o ya no proteger ciertas cuestiones. No me voy a meter al derecho marxista, pero justamente es ya no proteger esos intereses, sino sí netamente proteger a las personas humanas y sus mínimos de necesidades que tenemos. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, sí se pueden suprimir los derechos humanos con 2 sencillos pasos: modificar el artículo 1 constitucional y denunciar los tratados internacionales. ¿Llevará tiempo? Lleva tiempo, sin embargo, sí es posible dentro de un sistema como el Estado mexicano. Ahora, ¿ha habido países que han hecho eso? Sí, por ejemplo, Colombia o por ejemplo Nicaragua también se ha salido, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya no quiero jugar ahí y ya la convención ya no les es aplicable. O por ejemplo, justamente hace rato hablábamos de Estados Unidos. Estados Unidos está en la Carta de la OEA. Y como está en la Carta de la OEA, pues al final de cuentas le es aplicable la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La firmará. Y es por eso que la Corte Interamericana no tiene ninguna sentencia en contra de Estados Unidos, porque no le es aplicable esa jurisdicción. Y al final del día puede decir, pues, como no me es aplicable, yo no estoy jugando con esta carta y yo no estoy violando derechos humanos. Pero es perverso porque habla de que violan los derechos humanos, Irán, por decir un nombre, ¿no? Irán, pero no dice que violan los derechos humanos de Israel. Y así me podría ir con países. Hablan de que violan derechos humanos y los países europeos hablan de que violan los derechos humanos. Rusia. Y ellos mismos, hay países dentro de la Unión Europea que violan los derechos humanos. Dice uno, es perverso, ¿no? Yo soy el líder de todos los países y violas el derecho humano y yo voy y te voy a quitar. Entonces, por eso digo, es perverso, ¿no? Sí. Es algo que al fin humano. Exacto, sí, es todo un juego hablar de derechos humanos porque implica desde qué punto de vista los vas a ver, desde qué interpretación. Algo justo hablábamos acerca de los autores o las personas autoras de más alto renombre y que han formado a todos los abogados. Algo que, por ejemplo, está dentro de las reglas de argumentación de Robert Alexy es cada vez que nosotras y nosotros argumentemos o debatamos queramos debatir con alguien, tenemos que estar precisos en qué se van a significar las palabras. Por lo tanto, cuando empecemos a discutir acerca, por ejemplo, de derechos humanos, debemos decir, ok, pero derechos humanos ¿desde qué punto de vista? Desde ok, perfecto, desde ahí vamos a comenzar a debatir para poder llegar a un punto, porque si no, nos podríamos estar debatiendo infinitamente y no llegar hacia nada. Entonces, hay que definir qué van a significar cada una de las palabras. Es muy bonito, pero también tiene, híjoles, de verdad que es bonito ser jurista y para encontrarse luego con eso que manejan a su antojo cada uno, es cómo es posible, ¿no? Y hace rato venía pensando en esta clase. Para mí es una clase, escuché el público, es una clase sensacional. Venía escuchando que Kaja Kallas le decía a Israel que habían violado derechos humanos y no sé qué tanta cosa, y le contesta gente de Israel, dijo, no estás mal, eres antisemita, y ya no sabe cómo disculparse ella, y como dicen los demás, ¿cómo vas a quitar que estas partes estén violentando no solamente a los países que lo están deshaciendo, también al Líbano, Jordania, lo están deshaciendo, y no hables de derechos humanos? ¿Cómo es posible? Y se retractó la señora, dice, no es posible. Por eso es tan complejo. Luego nosotros como abogados vemos que andamos luchando esto y dices, pero esto no es de humanos. No es de humanos, ¿sí? Pero y ahí lo dejo como reflexión, compañeros. Toda la gente que nos está viendo, estamos hablando de derechos humanos. Por lo tanto, es absoluto que la gente conozca las violaciones que hay. Y no para cambiar el mundo, sino es obligación como abogados y como juristas y como pensadores, pero además como miembros de una comunidad que queremos que se protejan los derechos humanos, que no le pasara eso a nadie más, ¿verdad? Porque queremos a México y los que queremos a México, pues estamos aquí. Y luego con tantas cosas que se dicen y que no vaya a pasar que también nos vayan a violentar nuestros derechos humanos. Pero en fin, maestro, ¿con qué se quiere despedir?
Pues decirle a todas las personas que nos ven que justo es importante conocer qué son los derechos humanos, qué derechos humanos tenemos, cómo podemos protegerlos, cómo podemos exigirlos, pero al mismo tiempo algo sumamente fundamental de los derechos humanos es que estos deben de ir de la mano de otra palabra, que es empatía. Y la empatía es no ser indiferentes ante el dolor de las otras personas. Claro. Hay un libro que justamente se llama, o un autor que maneja lo que es la liquidez. Y esta liquidez en la modernidad es, nos estamos haciendo tan fríos o tan frías las personas que el dolor de otras personas nos es indiferente porque pues no nos está tocando, ¿no? Lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo en la Europa occidental, etcétera. Ay, está muy lejos, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Por qué me voy a poner triste? ¿Por qué voy a exigir? Sí, porque hay otra persona sufriendo. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por ejemplo, a mí me tocó justo lo de Puerto Vallarta, apenas lo que sucedió. Justamente ese día iba yo a regresar, ese domingo iba a regresar de Puerto Vallarta y junto con unos amigos quedé varado allá. El miedo, el contexto, el temor que se siente de ver con los carros explotando, de ver el fuego, de escuchar que tienen pistolas, de sentirse tan vulnerable, es algo que no se lo deseo a nadie, no porque me digan, ay, es que tú a lo mejor eres muy miedoso, etc. No, simplemente es un contexto que no se le desea a nadie porque, uno, los hoteles estaban encareciendo muchísimo los precios. Una habitación estaban diciendo que le iban a dar en 4,000, 5,000 pesos la habitación sencilla por persona. Aun cuando se compartiera la habitación entre 5 o 6 personas, por persona iba a ser eso. O sea, había abuso. El primer día, el primer domingo, nos quedamos en un lobby que pusieron camastros que nos dijeron, pueden quedarse aquí. Un hotel que se vio buena onda. Nos dijo, pueden quedarse aquí. Entonces, el contexto de estar expuesto, de saber que pueden entrar, etcétera, es algo que no le deseo a alguien. Ese contexto fue un solo día, fueron 3, bueno, en realidad fueron 3 días, pero ese contexto del que estoy hablando el domingo fue un solo día. El temor fueron unas horas. Teníamos dinero en la bolsa, teníamos comida, etcétera. Ahora, si eso lo trasladamos hacia contextos de guerra, el miedo es exponencial. El saber que tu familia está en peligro, el saber, etcétera, es algo que no se le desea absolutamente a nadie. ¿Eso de qué nos habla? De que debemos ser más empáticas y empáticos. Los derechos humanos sin empatía dejan de ser derechos humanos y se convierten en mercantilismo, en derechos humanos, etcétera. Siempre la empatía es el punto focal. Si ustedes pueden ser más empáticas y empáticos con las otras personas hasta en donde pueda, es mejor. Y digo hasta donde pueda porque hay contextos en los que a lo mejor ya no nos va a dar más como personas de querer ser empáticos, pero hasta donde podamos, eso nos va a ayudar a ser mejor personas todos los días y a que los derechos humanos realmente se puedan vivir. Pues yo les quiero, ya para despedirnos, darle las gracias y también lo que acaba de decir, ojalá que les llegue a la gente que nos está viendo. Me voy a decir también por qué ser empático, pero además se nos destroza el corazón cuando vemos que en Palestina pasan las fotografías, se quedan los niños sin brazos y sin piernitas, y luego a mí me da mucha ternura. Pasan niños de 2, 3 años que lo están curando y el niño está riéndose porque realmente está todo mal, pero le da risa a las cámaras y todo, y es un niño desprotegido que se queda sin padre y sin madre, y luego no tienen que comer, no tienen nada. Dice uno, ¿cómo puede haber personas así? Entonces dice, bueno, ¿dónde están los derechos humanos? Es lo que siempre peleamos aquí, hablamos de derechos humanos, ¿y dónde quedaron? ¿Y les faltó sensibilidad? ¿O les faltó, más que sensibilidad, ser un poquito más como pensar como humano, ¿no? Porque al final todos somos humanos y olvídense de los derechos, somos humanos, y ver a una persona así nos parte el corazón, y eso lo vemos allá, y como acaba de decir el maestro, lo vemos allá, está bien lejos, nosotros no, pero esas horas que pasó le dio para pensar un ratito. Sí, así es. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Me comprometo que nuestra dirección ponga les haga llegar a la gente que nos está mirando los libros, que me interesan los libros, Creo que para hacer un video pequeño, porque la gente debe saber que aparte de dar una clase, porque fue una clase, hablar también de sus libros, porque muchas veces ustedes no tienen ni idea
pero hacer un libro es mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, mucha energía, muchas horas de desvelo. Pero cuando sale un libro, nos da tristeza de que no se venda como uno quiere. A mí me preguntaban apenas porque vamos a hacer algunos libros para algunas gentes del pueblo mexica y filosofía de ellos y todo. Y me decía el que hace el imprenta, ¿y cuántos libros va a hacer? Digo, pues nada más 500, porque se dice fácil 500. Sí, pero véndalos. Véndalos ahora. No, no es nada sencillo. Pero para el autor es toda una vida ahí. Exacto. Son años de esfuerzo, de estudio, y luego cuando se da un libro, decía Góngora, exministro Góngora Pimentel, que fue uno de los grandes presidentes de la Corte, decía, yo me quedo con sus palabras, y decía que a los amigos se les conoce en la presentación de un libro y en el hospital. Sí. Son los mejores amigos. Sí. Pero ahí está, se los dejo de reflexión, ¿eh? Bueno, quiero despedirme. Si le gustó esta entrevista, por favor, suscríbase, dele me gusta y active la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos con temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Si desea hacernos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo desde WhatsApp al número telefónico 55 24 40 20 47, o si lo prefieren por correo electrónico tvtepanclato@gmail.com. Les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Tepanclato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. Le deseo una excelente tarde-noche, sea usted feliz y recuerde que la vida es muy corta y hay que vivirla con suma intensidad. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Gracias.